Bien, como les dije, vamos a estudiar las cantidades físicas. Primero vamos a comenzar con el análisis dimensional de las cantidades físicas. Ahí, como pueden ver de manera subjetiva, tienen tres elementos muy familiares a nosotros: la regla, la masa, la balanza y el reloj, ¿no? La regla mide la longitud, la balanza mide la masa y el reloj el tiempo. Física, ciencia fundamental, ¿no? Aclaremos esto. La física se ocupa de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales mediante principios físicos, los cuales deben ser concordantes con las observaciones experimentales. ¿Qué cosa es un principio físico? Un principio físico es una proposición que indica una propiedad general, ¿no?, de un fenómeno natural. Se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática, ¿no?, llamada ecuación de la física. Ahora bien, las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida, ¿no?, que permitan la comprobación experimental del principio físico. La medición en la física. La medición en la física. Un segundo, por favor. ¿Qué se entiende por medición? En primer lugar, la medición es una técnica mediante la cual asignamos un número a una propiedad física como resultado de compararla con otra similar, ¿no?, tomado como unidad patrón, ¿no? A cada cantidad física medible se le asigna un nombre llamada cantidad física. En general, se tiene entonces la siguiente correspondencia, miren, la siguiente correspondencia. A toda propiedad física se le asigna un nombre en general llamado cantidad física, ¿no?, un nombre en general, ¿no? Bien, propiedades físicas universales, llamadas también fundamentales, son tamaño de las cosas, la inercia y las oscilaciones o vibraciones. Desde que tenemos uso de razón, distinguimos lo grande respecto a lo pequeño o lo pequeño respecto a lo grande. Pues bien, la cantidad física que se le asigna al tamaño se llama longitud. Y el instrumento que se utiliza para medir la longitud es la regla rígida como la que vieron ahorita, ¿no? Otra propiedad física universal es la inercia, ¿no? La inercia se considera una propiedad de la materia que se manifiesta como resistencia a la aceleración. ¿Cuál es la cantidad física que se le asigna para medirla, para describirla? La masa, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento? La balanza, como vimos hace un momento, ¿no? Otra propiedad física fundamental son las oscilaciones o la vibración. ¿Qué significa oscilación o vibración? Movimiento repetitivo, movimiento que se repite. ¿Cuál es la cantidad física que se le asigna para describirla, para medirla? Periodo de tiempo, periodo de oscilación, pero en los textos ustedes van a encontrar simplemente abreviado esta palabra tiempo, ¿ya? Pero en realidad es un periodo de oscilación o intervalo de tiempo, periodo de tiempo, ¿ya? Para abreviar nada más se le llama tiempo. El instrumento que se diseñó desde épocas muy remotas para
medir intervalo de tiempo fue el reloj, tan familiar a nosotros, muchos lo tienen a la mano ahorita el reloj, ¿no? El reloj entonces es pues el instrumento de medida de los intervalos de tiempo, pero abreviamos y llamamos tiempo, ¿no? El reloj, por ejemplo, fue diseñado de acuerdo a los latidos del corazón, ¿no? ¿Ya? Cada segundo, cada segundo que ustedes ven en su reloj, en un reloj convencional, tradicional, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Es comparable, o sea, no es igual, ¿eh? No es exactamente igual, sino es comparable al intervalo de tiempo que hay entre dos latidos consecutivos del corazón. Es comparable. Entonces, esa es entonces el instrumento, para mí, intervalo de tiempo reloj. Estos tres son ejemplos de cantidades físicas universales que se consideran fundamentales, ¿no? Cada una tiene un significado completamente diferente e independiente, por eso se le llama fundamentales, ¿ya? Pero no son las únicas, hay otras, solo que se está tomando en este momento como ejemplo estas tres que son muy familiares a nosotros. Cuando se miden con los instrumentos propiedades físicas, se expresan en unidades convencionales. A un conjunto de unidades convencionales estándar definido de manera, ¿no?, convencional, sistemática, se le llama Sistema Internacional de Unidades. Las siglas, las iniciales SI. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es la nueva versión del sistema métrico MKS, donde M significa masa, K significa kilogramos, S segundos. El antiguo sistema métrico MKS estaba conformado por tres cantidades fundamentales que son las que se ha descrito ahorita, anteriormente, hace un momento. ¿Cuáles son? Longitud, masa y tiempo. La M que aparece ahí significa metros, o sea, la unidad fundamental, ¿no? La K kilogramos, la S segundos. ¿Cuáles son las 7 cantidades fundamentales del sistema de unidades? Porque es una ampliación a 7, eran 3 nada más antiguamente, ahora son 7, ¿no? 7 cantidades fundamentales. ¿Cuáles son esas 7? Ahí la pueden ver en la primera columna. Las 3 primeras son conocidas, muy conocidas, longitud, masa y tiempo, fueron las 3 originales del sistema métrico. Las 4 restantes son intensidad de la corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Esas son las 4 restantes que conforman las 7 cantidades fundamentales del sistema internacional de unidades. Estas cantidades fundamentales se representan por símbolos a los que se le llama dimensión. A las 3 primeras, las dimensiones de las 3 primeras son ampliamente difundidas en los textos. Longitud, símbolo o dimensión fundamental, L mayúscula. Masa, dimensión fundamental, M mayúscula. Tiempo, dimensión, T mayúscula. Las 4 restantes son menos difundidas en los libros. Sin embargo, se le asocia ya una dimensión, ¿no? Para identificarlas. La intensidad de la corriente eléctrica, su dimensión es la letra I latina mayúscula. La temperatura termodinámica que estoy en estos momentos indicando, representa con la dimensión teta, es una letra griega, ¿ya? Griega, teta mayúscula, ¿ya? Teta mayúscula, una letra griega. Y la cantidad de sustancia se nota con la letra N mayúscula. Bueno, y por supuesto, finalmente la intensidad luminosa, la letra J mayúscula. Ahora bien, en las últimas dos columnas, se tienen los nombres de las unidades con que se miden estas cantidades fundamentales y los símbolos, ¿no? Por ejemplo, la unidad de longitud
el metro. La unidad de masa, el kilogramo. La unidad de tiempo, el segundo. La unidad de la intensidad de la corriente eléctrica, amperio. La unidad de temperatura termodinámica, el Kelvin. La unidad de la cantidad de sustancia, el mol. La unidad de la intensidad luminosa, candela. Ahora, ¿cuáles son los símbolos con los cuales vamos a tener en cuenta de aquí en adelante? Para el metro es M minúscula, para el kilogramo es K y G minúscula, para el segundo es S minúscula, para el amperio A mayúscula, para el Kelvin, que es la unidad de temperatura, el sistema internacional, ¿no? K mayúscula, para la cantidad de sustancia, o su unidad mol, es así como se lee, mol, ¿no? Todo minúscula, y el símbolo de la unidad candela, CD, ¿no? CD. Bien, estas son entonces las 7 cantidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Bien, para analizar las cantidades físicas se utiliza un procedimiento llamado análisis dimensional. Este procedimiento permite comprobar que una ecuación de la física sea dimensionalmente homogénea. Cuando este procedimiento se utiliza, tiene como herramienta un principio, ¿ya? Llamado principio de homogeneidad dimensional. Principio de homogeneidad dimensional, que vamos a tratar a continuación. Cuando este principio se aplica para examinar las dimensiones de una ecuación de la física, surge la llamada ecuación dimensional. ¿Qué es una ecuación dimensional? Es el resultado, como le acabo de decir, de examinar la homogeneidad de una ecuación de la física. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra la igualdad? La igualdad muestra las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Como ya hemos visto ahorita hemos visto, por ejemplo, en una ecuación de la física pueden aparecer unidades, cantidades físicas fundamentales, y por consiguiente cuando se examina su dimensión, ¿no? Por ejemplo, si hay longitud, L, va a aparecer L. Si hay masa en una ecuación de la física y se examina su dimensión, tiene que aparecer la M, que es la dimensión de la masa. Si hay tiempo, la T, que es la dimensión del tiempo. Y así las otras 4 restantes que todavía están en la tabla anterior, pero que no se han puesto acá porque esto es un ejemplo nada más. Estos 3 puntitos que ustedes ven acá significa que pueden aparecer más. Ahora, estos exponentes A, B y C, observen, estos exponentes A, B y C que lo estoy indicando, estos exponentes no se escriben de manera arbitraria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se escriben de manera arbitraria. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que ser números enteros o fracciones de enteros, ¿ya? Nada más, eso es todo. Tienen que escribirse como números enteros o fracciones de números enteros. Ahora bien, estas ecuaciones dimensionales, no olvidar que la representación de una ecuación dimensional general es de esta forma, pero cuando uno le va a examinar la dimensión a una cantidad física, lo que hace es poner entre corchetes la cantidad física. Entonces, desde ahorita, ustedes tienen que empezar a familiarizarse con esta notación que ven acá. Cuando ustedes ponen entre corchetes una letra que representa una cantidad física, tienen que leerlo dimensión, ¿ya? Dimensión de la cantidad física, por supuesto, ¿ya? Cuando pongan entre corchetes en este tema de análisis dimensional una variable de la física, una letra que representa una cantidad física, tienen que leer la dimensión, ¿ya? Dimensión, así se tiene que leer esto, dimensión, ¿ya? No olvidar. Bien, estas ecuaciones tienen propiedades importantes. Estas ecuaciones tienen propiedades importantes.
¿Cuáles son esas propiedades? 5 son necesarias y suficientes, nada más que 5. 5, así como están escuchando, vean. 5. 5 nada más son necesarias y suficientes. No más necesita memorizar. ¿Cuáles son ellas? La primera ya está escrita ahí. La dimensión de un número real. ¿Qué significa la dimensión de un número real? Que sea 1. Significa que la cantidad es adimensional. ¿Ya? La cantidad física es adimensional. En las ecuaciones de la física, van a aparecer siempre números reales, no solo en forma explícita, también pueden aparecer en la forma de funciones matemáticas, como la función seno, por ejemplo, ¿no? Como la función seno. Miren, vamos a suponer que en una ecuación de la física aparezca la función seno, ¿ya? Al tomarle la dimensión, voy a tomarle la dimensión a la función seno, ¿ya? Seno de una cantidad, por ejemplo, X, ¿no? De una cantidad X. Si pongo esa función entre corchetes, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa? Dimensión. Dimensión. Así que, como es un número real, debe ser igual a 1 y se dice que es una cantidad adimensional. ¿Ya? También pueden aparecer otras números reales, otras cantidades físicas adimensionales. Por ejemplo, el logaritmo natural, ¿no? Puede aparecer el logaritmo natural como una cantidad dimensional, o sea, como un factor, un número en una ecuación de la física. Por ejemplo, si este es el logaritmo natural de una cantidad X, por ejemplo, al tomarle la dimensión, al tomarle la dimensión, como pueden ver, debe ser igual a ¿cuánto? A 1. 1 también es una cantidad dimensional. Miren, es más, si le toman la dimensión a X, tanto en el seno de X como en la función logarítmica, tanto en la función seno como en la función logarítmica, también es 1, ¿ah? ¿Ya? El argumento de la función seno tiene dimensión 1, es un número real. El argumento de la función logaritmo natural también tiene dimensión 1. ¿Ya? Una más, a ver, una más, ¿ya? Por ejemplo, en una ecuación de la física vamos a suponer que aparece la función exponencial, siendo E la base de la función exponencial, o sea, la base de los logaritmos naturales, ¿no? E, ¿no? O el número de Euler también se le llama. Ya, esta función, cuando se le toma la dimensión, si es que aparece, por supuesto, en una ecuación de la física, su dimensión, ¿cuánto vale? Dígame. 1, muy bien, 1, así es. Es una cantidad dimensional. Entonces, en una ecuación de la física, cada vez que ustedes encierren entre corchetes funciones como seno, coseno, tangente, etcétera, logaritmo natural, logaritmo en base 10, como gusten, cualquier logaritmo, cualquier función exponencial, por ejemplo, esta, su dimensión, ¿cuánto vale? 1. Es más, para esta última, el argumento, o sea, el exponente, este exponente que ustedes ven acá, tiene dimensión 1 también. Si ustedes le toman la dimensión al exponente, o sea, X, la dimensión de X, que es el exponente, ¿cuánto vale su dimensión? 1, y se dice que es adimensional. Y se dice que es adimensional. ¿Bien? Igual para la función seno, coseno, tangente, para las funciones trigonométricas, la función logaritmo, y así todas las funciones matemáticas que aparezcan en una ecuación de la física son cantidades adimensionales, así como están escuchando, adimensionales. ¿Ya? Bueno, otra propiedad es la dimensión del producto de dos cantidades físicas, ¿no? Puede ser dos, pero por lo menos, ¿no? Pero puede ser tres, cuatro, cinco, n cantidades pueden estarse multiplicando. La dimensión del producto es igual al producto de las dimensiones de cada una de ellas.
Otra, la dimensión del cociente. La dimensión del cociente de dos cantidades se separan como la dimensión del numerador sobre la dimensión del denominador. Van tres, ¿eh? Van tres, cinco les he dicho. ¿Eh? La cuarta, la dimensión de una cantidad física multiplicada por un número real C. ¿A qué es igual? A la dimensión de la cantidad física. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al tomarle la dimensión a C, como es un número real, debe valer ¿cuánto? 1. Ya no aparece, ¿ven? Ya no aparece en esta igualdad. Aquí ya no aparece, ¿no? El C, ¿no? Porque su dimensión ya se tomó, es 1, ¿ya? Y la quinta, la quinta, como pueden ver ahí, la dimensión de una cantidad física elevada a la n. Eso es igual al producto de las dimensiones de las cantidades multiplicada n veces. En otras palabras, el exponente que está aquí, ¿no? Elevado a la n en x, puede salir fuera de los corchetes, ¿ven? Puede salir fuera de los corchetes. ¿Sí? Puede salir fuera de los corchetes. Entonces, estas son las 5 cantidades fundamentales. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ven? Las 5 propiedades fundamentales de las ecuaciones dimensionales son necesarias y suficientes, no necesitan más. Claro, hay más, por supuesto, pero no es necesario, no es necesario, ya que si manejamos estas 5 junto con el principio de homogeneidad que viene a continuación, será suficiente para resolver cualquier problema sobre análisis dimensional de cantidades físicas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pasemos a estudiar el principio de homogeneidad, ¿no? Dimensional, por supuesto. Principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué cosa es? Establece un requerimiento para que una ecuación de la física sea dimensionalmente homogénea. Las ecuaciones de la física, o mejor dicho, los términos que existen en una ecuación de la física, tienen que ser dimensionalmente homogéneos, así como están escuchándome, dimensionalmente homogéneos, es decir, tienen que tener las mismas dimensiones. ¿Qué dice el principio? Como pueden leer ahí, dice todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Vamos a considerar un ejemplo de una ecuación de la física. Este ejemplo, una fórmula de la cinemática. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿de acuerdo? Esta es una ecuación de la física. ¿Cuál es el requerimiento del principio de homogeneidad? ¿Cuál es el requerimiento del principio de homogeneidad? Como pueden leer ahí, dice que las dimensiones de cada uno de los términos de esta ecuación debe ser la misma. Y eso se escribe así, miren, ahí saben, ahí lo pueden ver. La dimensión de la velocidad en el lado izquierdo debe ser igual a la dimensión de cada uno de los términos del lado derecho, ¿no? Dimensión de la velocidad inicial igual a la dimensión de A por T. No se olviden que cuando se encierra entre el corchete la letra, la cantidad física, significa que le estamos examinando su dimensión, ¿ya? Su dimensión. Ahora bien, es importante tener en mente dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas. Aquí vamos a hacer una breve observación. Al comienzo les había dicho que una cantidad física fundamental es aquella que se define a partir de un patrón de la naturaleza, es una cantidad
definida de manera independiente, ¿no? ¿No? Totalmente asociada a un fenómeno natural, ¿de acuerdo? A eso se llama cantidad fundamental, ¿no? Las propiedades las cantidades físicas que corresponden a propiedades físicas fundamentales que muestran los sistemas naturales, se le llama cantidades fundamentales, ¿ya? Cantidades fundamentales. Ahora, ¿qué se le llama cantidades derivadas? Es lo contrario. Son las que se definen en función de así como están escuchándome, una o más cantidades fundamentales. ¿Ya? A eso se le llama cantidad derivada. Ejemplo. Vamos a ver ejemplos, a ver, a continuación. A ver, una. Primero el área. A ver, el área. El área es una cantidad derivada, porque se define en función de una cantidad fundamental que es la longitud, ¿no? El largo por ancho, ¿no? Como largo por ancho. Esta es la ecuación dimensional del área, ¿no? ¿Ven? La dimensión del largo es L, longitud, la dimensión del ancho, L por L cuadrado, ¿eh? Otra cantidad física derivada, el volumen. El volumen se define, o la ecuación dimensional de volumen es dimensión de largo, dimensión de ancho, dimensión de altura. L por L por L al cubo. ¿Eh? Esa es la dimensión del volumen, que es una cantidad derivada, ¿no? La velocidad también es una cantidad derivada, ¿no? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? Acá la pueden ver. Dimensión de desplazamiento arriba, abajo dimensión de tiempo. ¿Ven? Arriba entonces la dimensión del desplazamiento es L, abajo T, ¿ven? T. No se acostumbra a dejar el T abajo, ¿ah? Hay que subirlo. Esto hay que subirlo, el T, ¿ya? Cuando lo suben al numerador el T, cuando lo suben, cambia de signo el exponente, ¿ven? Y queda L por T a la menos 1. ¿No? Otra cantidad derivada, la aceleración. La aceleración. La ecuación dimensional de la aceleración es dimensión de velocidad entre dimensión de tiempo, ¿eh? Arriba escribimos la dimensión de la velocidad L por T a la menos 1. Abajo, dimensión de tiempo. Nuevamente subimos el T. Al subir el T, va a quedar arriba L y 2T que se están multiplicando, se suman los exponentes, se escribe un solo T y queda L por T a la menos 2. ¿Ya? Otra cantidad derivada, la fuerza. La fuerza, ecuación dimensional, masa por aceleración. La masa es fundamental M, la aceleración es L por T a la menos 2, esta es la dimensión de la fuerza, ML por T a la menos 2. La presión. La presión es otra cantidad derivada, ecuación dimensional, fuerza sobre área. Arriba escribimos la dimensión de la fuerza, ML T a la menos 2, abajo la dimensión del área, L cuadrado. Ahora miren, este L cuadrado lo suben, ¿no? Lo suben. Cuando suben el L al cuadrado, arriba va a quedar L por L a la menos 2. Se suman los exponentes y simplemente queda L a la menos 1. Así que la dimensión de la presión es ML a la menos 1, T a la menos 2. Otra, la dimensión del trabajo. El trabajo tiene dimensión de fuerza por distancia de la ecuación dimensional. La dimensión de la fuerza ya sabemos, MLT a la menos 2, la dimensión de la distancia es L, así que hay dos L que se multiplican. Así que queda ML cuadrado T a la menos 2. Y otra más, a ver, la dimensión de la densidad, ecuación dimensional, masa sobre volumen. Arriba M fundamental, abajo volumen L al cubo, suban el L al cubo, queda M por L a la menos 3. Estas son algunas nada más de cantidades físicas derivadas que aparecen frecuentemente en los problemas, ¿ya?
Por eso se le ha puesto. Hay otros también se pueden agregar, ¿no? Pero estas aparecen comúnmente en los problemas, por eso se le pone. Ahora, también aparece a veces de la energía, ¿no? La energía, acuérdense, a pesar de que se de manera diferente al trabajo, tienen las mismas dimensiones. Así que si aparece energía en una ecuación de la física, su dimensión es la misma que la del trabajo, ¿ya? La misma que la del trabajo. Entonces, esas son la lista de algunas dimensiones de cantidades físicas, ¿no? Eh, Derivadas, por supuesto, derivadas. Bien, entonces, vamos ahora a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a la sección ejemplos o ejercicios. Ya estoy entrando en la sección ejercicios. Correspondiente a la semana 1, ¿no? Veamos un primer ejercicio. Una partícula está sometida a una fuerza F, ¿no? Dada por la ecuación dimensionalmente homogénea, acá tiene la ecuación, F igual menos K por X más B sobre X al cubo, donde X es distancia, determine la dimensión de B nada más, le dicen, no la de K, la de B nada más. ¿Ya? Ahí tienen 4 alternativas. Una de ellas es, lo primero que tienen que aplicar ustedes cuando van a resolver un problema de análisis dimensional de cantidades físicas, o mejor dicho, de una ecuación de la física, lo primero que tienen que hacer es esto, miren, aplicar el principio de homogeneidad, esto que estoy resaltando, eso. Lo primero que tienen que hacer es eso, aplicar el principio de homogeneidad. ¿Ya? El principio de homogeneidad se aplica a cualquier término de una ecuación de la física. Puede ser a dos términos de un solo miembro, a un término de un miembro y a otro término de otro miembro, o a una porción inclusive, ¿no? A una porción de un término de una ecuación de la física. Por ejemplo, acá tengo 3 términos, uno a la izquierda, 2 a la derecha. ¿Ven? Como tengo información sobre quién es F, fuerza, y quién es X, distancia, y me piden la dimensión de B, solo basta, solo basta aplicar el principio de homogeneidad al término del lado izquierdo y al segundo término del lado derecho. O sea, a esto que estoy indicando, vamos a aplicarle el principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Y cuando se aplica el principio de homogeneidad, ya saben, se tiene que igualar la dimensión de F en el lado izquierdo con la dimensión del segundo término este que estoy indicando del lado derecho. Inmediatamente aplico la propiedad del cociente, ¿no? Para ahorrar tiempo, a esta dimensión de este cociente le aplico la propiedad, que consiste en separar la dimensión del numerador sobre la dimensión del denominador, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya, ahora, esta, a su vez acá abajo, a su vez aquí abajo, miren, puedo aplicar la dimensión del exponente, la propiedad del exponente, ¿se acuerdan? Que vimos hace un momento. Arriba queda igual. Arriba queda igual. Dimensión de B. ¿De acuerdo? Queda igual. Abajo puedo sacar fuera de los corchetes, el exponente. ¿No? Saco fuera de los corchetes el exponente. ¿Ven? El 3, el 3, el 3,
el 3 queda acá. Fuera, ¿ven? El 3. O sea, el 3 sale fuera de los corchetes, ¿no? Acá está, ¿eh? Ahí sale fuera el 3. Bueno, me ha salido un poquito largado, pero el 3 sale fuera de los corchetes. Y ahora todo queda listo para despejar, ¿no? Todo queda listo para despejar, ¿no? Voy a volver a escribir para que lo noten bien. El 3 se escribe acá, ¿no? Un ratito. El 3 sale fuera de los corchetes. El 3, ¿no? Bueno, va a salir un poco. Ahí está, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Despejamos B, ¿no? Despejamos B. Vamos a la otra ahora, a la otra imagen. Vamos al siguiente. Voy a borrar. Voy a despejar B, ¿ya? Como le dije, al despejar B, ¿qué queda? ¿Dimensión de qué? De F por dimensión de X al cubo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reemplazar las dimensiones de F y X. Ahí están, ¿ven? La dimensión de F, acá está, ¿ven? ML por T a la menos 2. La dimensión de X, acá la tienen. X al cubo, por supuesto, L al cubo. Así que el resultado, ¿cuánto es? M, L a la cuarta, T a la menos 2. ¿Ven? Ahí terminó el ejercicio. Esa es la dimensión de B. Siguiente ejercicio. La distancia X recorrida, dice, por una partícula de masa M sometida, ¿no?, a una fuerza de repulsión, dice que está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Esta es la ecuación, esta es la ecuación, esta es la ecuación. Aquí nuevamente partimos aplicando el principio de homogeneidad. ¿Pero dónde? ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le piden en realidad, no? ¿Qué es lo que le piden? Lo que nos piden es en realidad la dimensión de K. De una vez le voy a presentar, ¿no? Y primero, entonces, basta igualar. Miren, basta igualar. Voy a escribirle acá. Para determinar la dimensión de K, como conozco X sub 0, ¿no? X conozco, ¿no? X conozco, ¿no? Y necesito determinar la dimensión de K. Lo único que tengo que hacer, X y X sub 0 se conocen, ¿ya? X y X sub 0 se conocen, ahí en su guía debe estar, ¿no? X y X sub 0 es distancia. Entonces, ¿qué hago? Igualo esto, la dimensión de estos términos que están sumándose acá, ¿ven? Lo igualo. Acá está, miren, la dimensión de este X sub 0 al cuadrado lo igualo con la dimensión de K por T al cuadrado sobre M por X sub 0 al cuadrado. ¿Por qué basta eso? Basta eso porque todas esas cantidades, M es masa, ¿no? X y X sub 0 son distancias, ¿no? Ahí pueden verlo en su guía también, ¿no? Aquí no ha salido, pero en su guía están. K no se conoce, vamos a determinar K, ¿no? T es tiempo, ¿no? Como pueden ver en su guía, T es tiempo, ¿no? Y se despeja ahora. Se aplica la propiedad del cociente acá, se separan los factores, ¿no? Se despeja acá y queda E, dimensión de M, dimensión de X sub 0 a la cuarta sobre T al cuadrado. Y lo último que hay que hacer es reemplazar las dimensiones. Dimensión de la masa, M mayúscula, dimensión de X sub 0, que es longitud, L a la cuarta, dimensión de T, que es tiempo, T al cuadrado. Suben el T al cuadrado, queda M, L a la cuarta, T a la menos 2. Bien sencillo el problema, ¿no? Bien sencillo, solamente bastó igualar en este ejemplo las dimensiones de los dos términos que están entre paréntesis acá, ¿ven? De estos términos, nada más. Eso bastó. Otra
Otro ejercicio dice, la ecuación fundamental de la hidrodinámica que relaciona la presión P, la velocidad P y la altura H de un fluido ideal en movimiento está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Esta es la ecuación, ¿ven? G es aceleración de la gravedad, por si acaso. G es aceleración de la gravedad. Determine la dimensión de ρ, o sea, de esto que está acá. Rho es una letra griega, ¿ya? Rho, así se lee, Rho. Es una letra griega, ¿ya? Una letra griega, se llama Rho, la R del alfabeto griego. Dos preguntas, determine la dimensión de Rho y cuál es el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Estas son las posibles alternativas. Nuevamente, ¿qué hacemos? Aplicamos el principio de homogeneidad, como hemos visto en los dos ejercicios anteriores. A ver, ¿dónde estoy aplicando el principio de homogeneidad? Basta aplicarlo al término P del lado izquierdo y ¿a qué otro término? Al segundo término del lado derecho. Ahí lo estoy marcando, ¿ven? Lo igualo acá, ¿ven? Acá está, ¿ven? Ahora aplico la propiedad del producto. Separo la dimensión de ρ, que es lo que hay que determinar, ¿no? Primero, dimensión de G y dimensión de H. Separo eso. Y queda lo siguiente. Queda lo siguiente. Hay que despejar la incógnita que es la dimensión de ρ, que es lo que la primera pregunta. Queda, al despejar la anterior, queda dimensión de P arriba, abajo dimensión de G por dimensión de H, ¿no? ¿De acuerdo? Se reemplaza la dimensión de la presión acá arriba. Acuérdense, está en nuestra lista. M por L a la menos 1, T a la menos 2, la dimensión de G, que es aceleración, ¿no? De la gravedad es aceleración. L por T a la menos 2 es la dimensión de H, que es altura, es longitud. ¿Ven? Se cancela, bueno, acá se cancela ¿qué? Se cancela el T a la menos 2 arriba y abajo. Abajo queda L al cuadrado, lo suben y finalmente, ¿qué queda? A ver, dígame. Para ya terminar esta primera hora, ML a la menos 3, ¿no? Y ahora sí, para culminar esta primera hora y pasar al receso, vamos a responder la otra pregunta que consiste en determinar, vamos a retroceder atrás nuevamente, miren, en qué consiste en determinar el exponente, ¿ven? X que aparece en la fórmula aquí arriba, ¿no? Ya, correcto. No olvidar que cada vez que le tomen la dimensión a un número real es 1, ¿ah? Como pueden ver acá, ¿no? ¿Ven? Miren, 1, ¿ya? No olvidar eso, no olvidar. Ya, vamos a tomarle la dimensión ahora al término del lado izquierdo que han visto ahorita y al primer término del lado derecho. Pero no olvidar que aparece un medio y ese un medio se hace 1, ya no lo escriban. Y mentalmente, dimensión de un medio, 1, ¿no? Así que se aplica la propiedad del producto y del exponente y queda dimensión de P es igual a dimensión de ρ por dimensión de la velocidad de la X, ¿no? ¿Ven? Lo último que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazamos, ¿saben? Reemplazamos las dimensiones al lado izquierdo, dimensión de la presión, M, L a la menos 1, T a la menos 2. Al lado derecho, la dimensión de la densidad, M, L a la menos 3. Dimensión de la velocidad, L, T a la menos 1, a la X, ¿eh? No olvidar, ¿no? Y ahora este X ingresa a multiplicar al L y al T a la menos 1, ¿ya? Ingresa. Entonces, ¿qué queda? M, ¿ya? L a la X, ¿no? T a la menos X. Ya, pero acá hay otro L, ¿no? Que está a la menos 3. Se escribe un solo L y se suman los exponentes. Menos 3 más X, porque aquí este X va a estar elevado a la X. Este L va a estar elevado a la X. Por eso aparece L a la 3 más X. Bueno, y el solito está el T a la menos 1. Pues, ¿no? T a la menos 1. Ya, entonces comparamos. Basta comparar el X, ¿ya? Basta comparar esto. Miren, el X que está como exponente en T a la menos X con T a la menos 2. Basta eso. Para resolver el problema, miren, basta esto. Basta comparar esto. Basta comparar eso. Comparamos entonces esos factores a la derecha y a la izquierda.
Y finalmente llegamos a qué? Al igualar los factores que le estoy diciendo ahorita, ahí lo tienen, ¿ven? Bien clarito. Ahí lo tienen, t a la menos 2 en el lado izquierdo, t a la menos x en el lado derecho. Las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Menos 2 es igual a menos x. ¿X cuánto sale? 2. Muy bien, listo. Entonces, ese es el resultado para el problema 2, ¿no? Bien, hay un receso. Vamos al receso. Primer receso de ahora, ¿no? Bien, retornamos, veamos, vamos a continuar con la resolución del problema. Vamos a terminar con dos ejercicios de análisis dimensional. Vamos a retornar entonces, voy a pantalla, voy a compartir mi pantalla, entonces vamos a continuar con el análisis dimensional. Ok, nos habíamos quedado en el problema, terminamos el problema 3, veamos un último problema de análisis dimensional de una vez. Nos habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? Aquí terminamos, ¿no? Ahora veamos un último problema de análisis dimensional, número 4. Este problema es diferente, un poco diferente de los otros, se refiere a un hecho que en la vida cotidiana, ¿no? El análisis dimensional es un procedimiento que permite construir, dice, una fórmula empírica. Por ejemplo, en la vida cotidiana nosotros tenemos bidones y surtidores, ¿no? De líquido, de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya, a eso se refiere. ¿Y qué información le dan? Esta información, la velocidad de salida, dice, del líquido, ahí lo pueden ver, observen, la velocidad de salida del líquido depende de la altura h, del líquido que hay encima, que hay encima, ¿ya? Que hay encima del surtidor, ¿no? Y está dada por esta ecuación que ven acá, ¿ven? 2 a la 1 medio, h a la x, g a la y, ¿no? X, y, números reales, por supuesto, y le piden la ecuación física correcta, ¿no? Le piden la ecuación física correcta. Acá tenemos alternativas, una de ellas debe ser, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Partimos de la ecuación que nos dan, o sea, de esta, miren, partimos de esta ecuación, están viéndola, ¿no? Acá, esta, de aquí partimos y ahí tenemos que terminar, después de calcular x, y, ¿de acuerdo? De ahí. Entonces, sigamos a la siguiente. La ecuación dada es esta, vuelvo a repetir, se está escribiendo 2 a la 1 medio como raíz de 2. Aplicamos el principio de homogeneidad, como ya le dije en los tres problemas anteriores, se iguala la dimensión del lado derecho con la dimensión del lado izquierdo, pero no olvidar tener en cuenta que cuando le toman la dimensión a raíz de 2 es 1, ¿no? Es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces queda dimensión de b en el lado izquierdo, con dimensión de h a la x en el lado derecho, por dimensión de g a la y en el lado derecho. Bueno, acá vamos a ponerle, acá hay un pequeño error, pero eso no va a afectar el resultado, ¿ya? Miren, esta X que está acá, la vamos a poner en H, ¿ya? Y esta Y en G, ¿ya? Para no va a afectar el resultado, no se preocupen porque los valores van a ser iguales, como vamos a ver, miren, ¿ya? Van a ser iguales,
no va a afectar el resultado. Ya, entonces reemplazamos acá las dimensiones, ¿ya? Dimensión de la velocidad, L por T a la menos 1, dimensión de H, L elevado a la X, dimensión de G, L por T a la menos 2 elevado a la Y, ¿no? ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Después de reemplazar, introducimos el exponente Y aquí en este factor, L por T a la menos 2, queda L a la Y, T a la menos 2Y, ahí está, ¿ven? Como hay dos L que se están multiplicando, se suman los exponentes, ¿ya? Queda L a la X más Y, T a la menos 2Y, ¿ven? Y al otro lado, L, T a la menos 1, ¿de acuerdo? L, T a la menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Primero vamos a comparar, vamos a igualar las, primero podemos igualar las T a la menos 1 en el lado izquierdo, T a la menos 2Y en el lado derecho. ¿Ya? Acá está, ¿ven? Al igualar, ¿qué sale? Igualamos los exponentes, acá lo tienen, ¿ven? Menos 1 igual a menos 2Y, y queda 2Y igual a 1, ¿eh? Y de ahí va a salir. Vamos a despejar, sale Y igual a un medio, ¿eh? Análogamente, ¿qué hacemos? Igualamos las L la igualamos. En el lado izquierdo aparece L solita, en el lado derecho no se olviden que se han sumado los exponentes de L a la X más Y, ¿no? ¿De acuerdo? Como tenemos que igualar los exponentes, ya que las bases son iguales, X más Y debe ser igual a 1, acá está implícito el 1, ¿no? En el lado izquierdo, el exponente 1 está implícito, ¿no? Está implícito ahí. Reemplazamos Y, ¿cuánto fue? Un medio, lo reemplazamos. Despejamos 1 menos un medio, X igual a un medio. Y terminó. Lo único que hay que hacer es reemplazar, así como están escuchando, reemplazar los valores de X y Y. Han salido iguales, ¿no? No importa quién es X y quién es Y, ¿ven? No importa. Ha salido igual, un medio, lo hemos reemplazado. Toda cantidad elevada a un medio es una raíz cuadrada. Toda cantidad elevada a un medio es igual a la raíz cuadrada de esa cantidad. Así que, ¿cómo queda en el lado derecho? La expresión final se puede escribir raíz de 2 por G por H. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el análisis dimensional sirve para, una de las utilidades es que sirve para construir una fórmula empírica, aún no ustedes conozcan la teoría, aún no conozcan el fenómeno, ustedes pueden, en ciertos casos nada más, por supuesto, no siempre, en ciertos casos, escribir la ecuación que describe una propiedad del fenómeno. En este caso se está escribiendo la rapidez con que sale un líquido de un recipiente o a través del caño de un recipiente, ¿no? El surtidor de un recipiente. ¿Ven? Como pueden ver, este es un problema bastante diferente a los anteriores de aplicación práctica, ¿no? Bien, con esto hemos terminado esta primera parte de análisis dimensional, ¿no? Ya, vamos ahora a la otra parte del estudio de la cantidad de física, adición de vectores, ¿no? Adición de vectores. Aunque aquí estoy mostrando los ejercicios, pero vamos primero a la teoría, por supuesto. Voy a la otra sección de teoría. Estoy en la sección de teoría. Como pueden ver ahí dice adición de vectores. Ese es el otro tema que se estudia en esta semana 1. Ahí pueden ver ejemplos que sugieren lo que vamos a estudiar. Vectores que indican, por ejemplo, la dimensión de un terreno, o si se quieren sumar de manera directa, se pueden dibujar los vectores uno a continuación de otros, como pueden ver en la figura del lado derecho. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero solo la primera parte, adición de vectores por métodos geométricos. En la semana 2 se continúa, ¿ya?
Primero, hay que comprender la clasificación de las cantidades físicas. Las cantidades físicas se clasifican en cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares se describen solamente con un número, indicando un número que le podemos llamar magnitud. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Cuando uno lee en un termómetro, en la escala de un termómetro, encuentra un número y ese número indica la temperatura y es todo lo que basta eso. En el caso de las cantidades vectoriales, requieren tres elementos, al menos cuando se estudia en forma geométrica es un vector, hasta tres elementos. Cuando es en forma analítica, solo dos, magnitud y dirección. Pero cuando es descrito un vector en forma gráfica, geométrica, se requieren tres, magnitud, dirección y sentido. Un ejemplo, múltiples ejemplos, hay la velocidad, por ejemplo. La velocidad, para describir la velocidad, se requiere indicar su magnitud, o sea, su rapidez, y la dirección. Y si se quiere representar, se tiene que dibujar. ¿Qué se dibuja? Es decir, ¿cómo se representa un vector? Ese es el siguiente punto, ¿no? Ese es el siguiente punto. Representación geométrica de un vector. ¿Qué es una flecha? Así de sencillo. ¿Eh? Que tiene un origen, por ejemplo, aquí en O y un final en P, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos? Tres: magnitud, dirección, sentido. La magnitud viene indicada por el tamaño de la flecha. La dirección es el ángulo que forma el vector con una recta de referencia arbitraria. Arbitraria, ¿qué significa eso? Que puede ser horizontal, vertical o cualquier otra recta que uno considere de referencia. Y la flecha, la cabeza de la flecha no está de adorno. Cuando se representa un vector, indique el sentido, ¿ya? Indique el sentido. Entonces, esa es la representación geométrica de un vector. Vamos a estudiar, como le dije, adición de vectores por métodos geométricos. El método geométrico más simple es la regla del triángulo. Como pueden ver, consiste en dibujar tres vectores, uno a continuación de otro. Ahí está, ¿eh? Por ejemplo, si son dos, se dibuja uno a continuación de otro. Primero puedo dibujar A, después dibujo B, ¿ven? Y el vector que se dibuja desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector, este vector que está acá, es la suma A más B. ¿Y cómo se llama? Resultante, ¿ven? Ahora, esta regla tiene una propiedad bastante útil que vamos a ver más adelante en estática, que es la propiedad cíclica del triángulo. La propiedad cíclica del triángulo, ¿qué dice? Que cuando sumo tres vectores, uno a continuación de otro, y termino de dibujar donde empecé, por ejemplo, el vector C, ¿dónde termina de dibujarse? Donde empecé a dibujar el vector A, se ha completado un ciclo, ¿eh? Eso se llama propiedad cíclica del triángulo y se generaliza también a un polígono, pero en este caso es la propiedad cíclica de un triángulo. Se demuestra fácilmente que cuando se suman esos tres vectores debe dar el vector 0. ¿Ya? Es una propiedad útil. El polígono es una extensión. La regla del polígono es una extensión. Ya no se dibujan solo tres, pueden ser más. 4, 5, 6, n vectores, ¿ven? A, B, C, D, ¿ven? El vector que se dibuja desde el comienzo del vector hasta el extremo del vector D, que es el último que he dibujado, representa la adición A más B más C más D y se llama resultante. Resultante. Aquí también vale la propiedad cíclica. Miren, si yo sumo A, B, C, D y otro vector D a continuación, terminando donde comencé a dibujar, se ha completado un ciclo, ¿ven? Esto también se llama propiedad cíclica, ¿no? Esto se llama propiedad cíclica. Se demuestra que cuando se suman A más B más C más D más E es el vector nulo o vector cero, ¿de acuerdo? Otra regla también útil es la del paralelogramo.
consiste en dibujar dos vectores con origen común. Ahí lo pueden ver. Vector A y vector B, ¿ven? Origen común. Vector A y vector B, origen común. Entre ellos forman un ángulo, teta. Después trazo paralelas a esos vectores, al vector A y una paralela al vector B, ¿ven? A A y a B. El vector que se dibuja desde el origen común de ambos hasta el vértice opuesto representa la resultante, o sea, la adición A más B, ¿no? Esta regla permite determinar la magnitud de la resultante por medio de esta fórmula, que es, bueno, primero la notación, miren, dos barritas, dos líneas a los costados, ¿no? Es una notación, la letra R sola sin poner la flecha encima de la letra, o también así, ¿no? Si son dos vectores, dos rayitas verticales y la suma. Bueno, esta es la que más se usa, R simplemente, para nada más. Raíz cuadrada, eso se escribe como raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la magnitud de los vectores más el doble producto de la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Ahora bien, no confundir esta regla con la ley del coseno. Observen aquí abajo, en la ley del coseno, el vector que corresponde a la ley del coseno es este vector que está acá, que está en la otra diagonal, es decir, A menos B. Ahorita se va a explicar cómo se escribe A menos B, ¿ya? Es el vector que ocupa la otra diagonal, ese es el vector opuesto al ángulo. Así que la ley del coseno se aplica en este triángulo que estoy sombreando, ¿ven? Ahí lo ven, ¿no? Ahí se aplica la ley del coseno, ¿de acuerdo? Y acá está abajo la ley del coseno, ¿eh? Que es el vector diferencia que está acá, ¿no? Módulo, raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado, menos, miren la diferencia en esta fórmula, es menos, acá es más, menos 2 veces A por B coseno de teta, ¿no? ¿De acuerdo? Ley del coseno. Y veamos propiedades básicas o conceptos adicionales. Diferencia de vectores. Dado dos vectores, A y B, con origen común, ¿qué significa diferencia de vectores? No significa resta, eso no existe, significa adición. ¿Adición de qué? Del opuesto de un vector, por ejemplo, menos B, más el otro vector. ¿Ven? Si se aplica la regla del triángulo, tengo que sumar el opuesto del vector B menos B más el vector A. Y eso es igual a escribir A menos B. Como pueden ver, no he restado, estoy sumando por la regla del triángulo. De manera análoga para escribir B menos A, ¿no? B menos A significa sumar un vector más el opuesto de A. Por ejemplo, el opuesto de A ahora es este, ¿no? El opuesto del vector A es este, menos A, después a continuación B, eso es B menos B más el vector opuesto de A, ¿ven? Esa es la regla del triángulo, porque estoy poniendo como resultante la flecha de rojo que va desde la cola de menos A hasta la cabeza de B. Y eso se escribe menos A más B o B más menos A, ¿no? Y eso es lo mismo que poner B menos A. Entonces es una suma, no es una resta, ¿ven? Ahora sí, la otra propiedad, traslación de vectores. Los vectores, las flechas se pueden trasladar a cualquier parte, ¿ah? Por ejemplo, AB se puede trasladar a cualquier lugar. Pero para que no se altere, tienen que conservar su magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Y es válida la operación. Eso se llama traslación de vectores. Igualdad de vectores es simplemente cuando los vectores son indistinguibles, A igual B, ¿no? Vectores opuestos. Dos vectores son opuestos y cuando se suman desaparecen. Desaparecen. ¿Sí? Da vector cero. Y si despejo A queda A igual a menos B. ¿Ya? Vectores paralelos. Último concepto adicional. Dos vectores son paralelos. A es paralelo a B. Sí se pueden escribir si están relacionados mediante un número real, como pueden ver acá. ¿Sí? Están relacionados así. Mediante un número real.
Correcto. Ya, dos observaciones. Primera, puede presentarse el caso que los vectores paralelos tengan la misma dirección, mejor dicho, las flechas el mismo sentido. Entonces el ángulo entre ellos es cero. ¿Ven? Y en este caso, ¿qué se obtiene? Se obtiene una resultante máxima, cuya magnitud es simplemente la suma de las magnitudes de los vectores. Eso es todo. Así que cuando le digan en un problema, le hablen sobre resultante máxima, ya saben, ¿ah? Significa vectores paralelos en el mismo sentido, ¿ya? No olvidar. Ahora, también los vectores paralelos pueden tener sentidos opuestos. En este caso, el ángulo, ¿cuánto vale? Pi, ¿ven? El ángulo entre los vectores vale pi, 180 grados. En este caso, se obtiene la resultante de magnitud mínima. Cuando ustedes le digan en un problema que dos vectores tienen resultante mínima, significa que son paralelos en sentidos opuestos, ¿Y cómo se escribe su magnitud? Como la magnitud del vector de mayor valor, la magnitud mayor menos la magnitud menor. Así como están escuchando. Aquí he escrito valor absoluto porque no se sabe en general si A es mayor que B o B, ¿no? No se sabe, pero se resta simplemente la magnitud mayor menos la menor. Bien, con estas observaciones ya podemos pasar al siguiente tema, que son los ejercicios de aplicación práctica. Entonces vamos a la otra sección de ejercicios. La otra sección de ejercicios, pero de vectores, por supuesto. Ejercicio 5. Ejercicio 5. A ver, dice lo siguiente. La figura muestra un sistema de vectores distribuido en un hexágono regular del lado L. L es el lado del hexágono, ¿ya? L. Tiene 6 lados iguales, un hexágono regular. L. Centro en el punto O. Determine la magnitud de la resultante de los vectores. Estas son las alternativas. Aquí vamos a aplicar, lo primero que vamos a hacer aquí, hay varias formas de resolver esto. Cuando ustedes le pidan la magnitud del vector resultante, significa reducirlo a un solo vector. Y hay varios caminos, hay muchos métodos. Este que voy a mostrarles no es el único, pero voy a mostrar un método que le permita, pues, recordar los conceptos básicos que acabamos de estudiar. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es trasladar un vector. ¿Cuál vector? Este de acá, miren. Si observamos los vectores, puedo comenzar por acá, miren. Este vector que está acá, lo voy a trasladar acá. ¿Ya? Miren, un momento. Este vector que está aquí, lo voy a marcar, acá está. Lo voy a trasladar acá. ¿Ya? ¿Correcto? Ok, ya. Veamos. Cuando se hace el traslado, ya lo trasladé, ¿no? Estaba acá, ¿no? Ahora está acá. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Ok, ¿no? Correcto. Ahora, sumo estos vectores en este triángulo sombreado. ¿Cuánto da? Cero. ¿Se acuerdan? La propiedad cíclica del triángulo. Cero. Cero. ¿Qué queda? Quedan estos vectores. Ah, también, por supuesto, miren, estos de acá se cancelan. Este con este se cancelan. Y este de acá con este de acá se cancelan, ¿no? Esos se cancelan. Son opuestos, ¿no? Son opuestos. Estos se cancelan, miren. Este con este se cancela, ¿no? Este con este se cancelan, ¿ven? Se cancelan. ¿Ven? ¿Cuáles quedan? Queda este de acá y este de acá. Acá están, ¿ven? Ahí están. Esos dos quedan. ¿Son vectores iguales? Son vectores iguales. ¿Son vectores paralelos? Por supuesto, son vectores iguales. ¿Los puedo trasladar? Los puedo trasladar. ¿Dónde lo traslado? Los puedo trasladar en la diagonal. Acá lo pongo uno y a continuación el otro, ¿ven?
Como son iguales y son vectores paralelos en la misma dirección, la magnitud de la resultante es la suma. L más L. L más L, porque si el lado del hexágono es L, la mitad de cada diagonal es también L. Un hexágono, cuando se trazan sus tres diagonales, se forman 6 triángulos equiláteros. Cada una es L, 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 ¿no? Entonces esto vale magnitud L, esto vale magnitud L, la magnitud de la resultante es L más L, 2L. Así de sencillo, como pueden ver. Así de simple, ¿no? Así de simple, así de sencillo, ¿no? Como pueden ver, es la resolución. Ahí lo tienen. Más claro, ni el agua, ¿no? Más claro, no, ya no se puede explicar este problema. Bien, de manera bien simple, ¿no? Se ha explicado el proceso. Veamos otro, veamos otro, veamos otro problema. Dos hombres, dice, jalan horizontalmente dos cuerdas inextensibles atadas a un bloque de concreto. Ahí está, ¿ven? Las cuerdas forman 60 grados. Ahí lo pueden ver. Es un hombre A y un hombre B. La magnitud de la fuerza que ejerce el hombre A es 1200 N, es la unidad de la fuerza, Newton se llama, y la magnitud de la fuerza que ejerce el hombre B es 2000, ¿no? N también, Newton. Determine la magnitud de la fuerza resultante. Estas son las alternativas. ¿Qué hay que hacer aquí? Está cantado el método del paralelogramo. Dos vectores A, F sub A, F sub B, fuerzas, ¿no? Vectores y fuerzas. Se conoce su magnitud, se conoce el ángulo entre ellos, teta, se conoce, 60. ¿Qué método se le viene a la mente? El método o la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo, como pueden ver a continuación, ¿no? Utilizando la regla del paralelogramo, ahí está, miren, observen. Este es el vector fuerza A, este es el vector fuerza B, ¿ven? ¿Qué he hecho, ven? Dígame. Primero trazamos paralelas, tanto al vector fuerza A como al vector fuerza B, ¿no? ¿Ya? Tanto al vector fuerza A como al vector fuerza B, ¿de acuerdo? Ahí están. ¿Correcto? Correcto. El vector resultante va desde el origen común al vértice opuesto. O sea, ese es el vector fuerza resultante. ¿Ven? Esa es la regla del paralelogramo. Regla del paralelogramo. ¿De acuerdo? Y como le piden la magnitud, escriben la fórmula que hemos visto hace un momento. La magnitud de la fuerza F, la fuerza resultante, es igual a la raíz cuadrada. Voy a retroceder. Acá está, miren, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las magnitudes de las fuerzas, más del doble producto de la magnitud de la fuerza por el coseno de 60. Aquí reemplazamos, miren, ¿por qué aparece este 400 acá? Por una razón bien sencilla, que todos los números que ustedes tienen atrás, miren, voy a retroceder, miren. Vamos a retroceder, miren, estos números que están acá, todos tienen dos ceros al final, ¿no? 1200, 2000, dos ceros al final, ¿de acuerdo? Cuando esos dos ceros al final, que es 100, ¿no? Se eleva al cuadrado, 100 al cuadrado, que es igual. 100, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otro factor común hay? Miren, 12 es 4 por 3, ¿no? 20 es 4 por 5. Entonces, también hay otro factor común, que es 4, ¿no? 4. No solo 100, o sea, no solo los dos ceros finales, sino el factor 4. 4 por 3, 12, 4 por 5, 20.
Ya, entonces el 4 también sale fuera. ¿Ven? O mejor dicho, el 4 al cuadrado cuando se le saca la raíz cuadrada sale fuera. Así como el 100 al cuadrado cuando se le sale la raíz cuadrada, saca la raíz cuadrada sale fuera también, ¿no? Ya, por eso aparece acá, miren, por eso aparece aquí este 400, ¿no? Porque había 100 al cuadrado dentro de la raíz, salió fuera. Había 4 al cuadrado dentro de la raíz, salió fuera. Queda 400 fuera, ¿ven? Y ahora sí es más fácil los números. Miren, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces 3 por 5 por un medio. Acá se cancela este 2 con este 2 de acá, ¿no? Se cancela, se cancela. Y finalmente, miren, esto le va a salir bien fácil, ¿ah? Porque miren, acá es 3 al cuadrado 9. 9 más 25, ¿no? 9 más 25 más 15. 9 más 25 más 15, ¿cuánto es? 49. ¿No? Esto que está aquí es, cuando ustedes suman, esto le va a dar raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 49, 7. Por supuesto, acá está el factor, ¿no? Acá está el factor 400, ¿no? Esto le va a salir, este 49, no se olviden, raíz cuadrada es 7, ¿no? 7, 7. 7 por 400, 2800. ¿Ven? Un momento. Bien, este es el problema 2. ¿Hay alguna pregunta? Un ratito. Cuatro. Bien, entonces aquí retornamos. Retornamos. Hemos retornado. Hemos retornado, ¿no? Nos ha salido ese tema. Veamos otro ejercicio. Un avión en línea recta dice, vuela en línea recta, ¿no? Con una velocidad de magnitud 100 metros por segundo. En un lugar donde el viento sopla con una velocidad de 20, ¿no? Metros por segundo, como muestra la figura, ¿no? La dirección del movimiento del avión respecto al viento es 60 grados. Vamos a poner el avión, ¿no? Acá está, ¿ven? Esto es el avión. La flecha esta flecha de azul indica la velocidad del avión, la flecha de rojo el viento, ¿no? ¿Qué ángulo hay entre ellos? 60 grados. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? La magnitud de este vector diferencia del avión menos el viento, ¿no? Cuando ustedes le hagan este tipo de pregunta, no es la resultante, ¿ah? Y no es un vector diferencia, significa que ustedes tienen que aplicar la ley del coseno, ¿no? La ley del coseno, ¿ya? La ley del coseno. ¿Ya? Les piden que hagan esta aproximación al final, ¿no? Raíz de 21, 4,6. Posibles soluciones, posibles alternativas de solución son las que ven ahí, ¿no? Veamos entonces. Aplicamos la ley del coseno. ¿Qué he hecho? A ver, dígame. He trasladado los vectores del avión, velocidad del avión y velocidad del viento con origen común, ¿no?
con origen común. Acá está el origen común, ¿ves? Lo he trasladado. Voy a volver al anterior para que lo entiendan mejor, miren. Nuevamente, miren, acá está, ¿ven? La flecha de la velocidad del avión la traslado, ¿no? Acá. Y queda con origen común con la flecha de la velocidad del viento, ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Qué voy a usar ahora? El vector diferencia. El vector diferencia velocidad del avión menos velocidad del viento es un vector que va desde la cabeza de la velocidad del viento hasta la cabeza de la velocidad del avión, ¿ven? Así que ese vector que va de la cabeza de la velocidad del viento a la cabeza de la velocidad del avión es el vector diferencia velocidad del avión menos velocidad del viento, ¿ya? Como conozco el ángulo opuesto a ese vector diferencia, que es lo que me piden la magnitud de ese vector diferencia, aplico la ley del coseno. Acá está la ley del coseno, ¿ven? La ley del coseno, ¿ven? Acá está. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la velocidad del avión al cuadrado más la velocidad del viento al cuadrado, ¿no? Menos dos veces la velocidad del avión por la velocidad del viento por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Que es 60 grados, ¿no? Que es 60 grados. He aplicado, dígame, la ley del coseno. No estoy usando la regla del paralelogramo, no es la resultante. Ya antes les expliqué en las observaciones, no confundir. ¿No? No es la resultante, sino es el vector diferencia velocidad del avión menos velocidad del viento. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Y este signo menos, acuérdense, siempre está en la ley del coseno. Lo que tengo que hacer a continuación es reemplazar valores. A ver, la velocidad del avión 100 al cuadrado, velocidad del viento 20 al cuadrado, dos veces la velocidad del avión, dos veces 100 por velocidad del viento 20, coseno 60, ¿cuánto es? Un medio. Sigo, sigo, a ver, aquí, como ustedes pueden observar, nuevamente tenemos el factor 10 común a todo, ¿no? O inclusive 100, ¿no? 100. Sí, pueden sacarlo de una vez, ¿no? 100 al cuadrado en todo, ¿no? Es fácil esto, ¿no? Porque miren, este, esto que está aquí, coseno de 60 es un medio, ¿no? Este es un medio. Coseno de 60, este es un medio. Esto se cancela, ¿no? Con este de acá. ¿Ven? Se cancelan. Entonces, ¿qué queda? Queda 100 por 20, ¿no? Acá tenemos un factor 100. Acá también tenemos un 2 por... Un factor 10 vamos a poner para que sea más simple, ¿ya? Un factor 10 acá. Acá otro factor 10, otro factor 10. 10 al cuadrado, eso sale fuera, ¿ven? Y todo el resto se suma. Todo el resto se suma y al final se resta también, pues, ¿no? Va a quedar 10 al cuadrado acá, 100, 100 más 4, ¿no? 100 más 4, 100 más 4, menos 20. Y eso queda raíz de 84, ¿no? ¿Eh? Raíz de 84, pero raíz de 84, acuérdense, se puede escribir como 4 por 21, ¿no? 4 por 21. 4 por 21. Acá abajo, 4 por 21. ¿Ven? Raíz cuadrada de 4 es 2. Por eso sale 10 por 2, 20. Acá ven. Acá sale 20. ¿Y dentro qué queda? Raíz de 21. Pero el dato del problema decía que raíz de 21 lo aproximen a 4,6, ¿no?
Raíz de 21, 4,6 por 20, 92 metros por segundo. Esa es la magnitud de la velocidad del avión respecto al viento. O sea, es la magnitud de este vector diferencia que está acá. ¿Ya? Eso es. Ok, entonces, pasemos al siguiente problema. Aquí está la figura, esta es la figura. En la figura mostrada, M es punto medio, ¿ya? Este M es punto medio del segmento PQ. Expresa el vector resultante de los tres vectores en función de A y B. A y B son estos dos vectores. Posibles alternativas, A más B, etcétera. Estas posibles alternativas. Acá es bien fácil, miren. Vamos a hacer un artificio. Miren, ¿cuál es el artificio? Este de acá. Este vector que está acá, observen este vector. Esto lo voy a invertir. Ese vector lo voy a invertir. Está acá, ¿ven? Está invertido, ¿ah? Está invertido, lo he invertido. Le he cambiado sentido. Aquí en este problema, como no le piden la resultante, solo le están pidiendo que ustedes expresen el vector resultante. O sea, mejor dicho, no le piden la magnitud de la resultante, sino le piden que expresen el vector resultante en función de A, B y C, ¿no? No la magnitud, le piden que expresen en función de A, B y C. Entonces, se puede hacer ese artificio. ¿Por qué hago ese artificio? Para que se cumpla la propiedad de la mediana de un triángulo. Miren, M es punto medio, ¿de acuerdo? M es punto medio. Esto es mediana. Este lado es igual a este, es mediana. Menos C es mediana, ¿no? ¿Eh? Una propiedad de la mediana es esta, miren. Si ustedes tienen un triángulo con tres vectores, ¿no? Uno a continuación de otro, ¿no? Con origen común, todos desde el mismo, ¿eh? Vamos a poner que este sea mediana, vector mediana, ¿ya? Este vector sea mediana, este es A, vamos a poner, este vector es A, vamos a escribirlo acá, este vector A, este vector B, ¿de acuerdo? Estos son vectores, ¿de acuerdo? Son vectores. Ya, el vector M, que he puesto acá, voy a escribirlo mejor, ¿no? Ojo, no olvidar que este es el triángulo. Este vector M, que está acá, se escribe como la suma, semisuma, de los vectores A y B, ¿no? O sea, un medio de los vectores A más B. Ahí está. ¿Eh? Así se escribe. ¿Ya? Así se escribe. Esa propiedad, ¿ya? Esa propiedad. Vamos a usar aquí. Aquí vamos a usar. Entonces, menos C es igual a un medio por A más B. ¿Ya? Pasemos entonces al último, ¿ya? Este es el final. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Menos C, estoy aplicando la propiedad. Menos C igual a un medio de A más B. El menos pasa al otro lado.
Este menos pasa acá. Ahí está, ¿eh? El menos. C igual a menos un medio de A más B. El vector resultante, ¿qué es igual? A la suma. El vector resultante es esta suma. ¿De acuerdo? Es el vector resultante. ¿Qué se hace? Se reemplaza C. ¿C a qué es igual? C es esto. Eso se reemplaza acá. ¿Ven? C es eso. Esto se reemplaza acá. ¿De acuerdo? Profesor, nos falta 3 minutos para el receso, ya acaba su hora. Ya, ok. Entonces terminamos. Terminamos. Eso es el vector resultante y terminamos entonces. Ese es el último problema. Esa es la respuesta. Gracias por su atención, ¿no?